Hola Hugo, buenos días. Hola, buen día. Estoy ¿Cómo estás? contento porque la informática anda. Bien. Así, así que esperamos unos minutos que la gente ingrese, ¿eh? Y Sí, vos me decís cuándo empiezo. ¿De acuerdo? dale, Hugo, genial. De paso aprovecho para comentarles, sobre todo para los que se sumaron este año, que recuerden que tienen el blog donde pueden suscribirse, es un espacio de ustedes, pueden enviar las colaboraciones que ustedes quieran y nosotros lo vamos publicando. Después también tienen, bueno, el canal de YouTube, tienen el Instagram, hay un Facebook, tenemos diferentes espacios donde se pueden suscribir, conectar. Así que bueno, aprovechen para darles cariño a esos espacios. Bien. Bien. Cuando vos me Bien. digas, empezamos. Si querés podés empezar, Hugo, dale. Bien. Ustedes me ven, yo no, lo cual es importante porque es como una suerte de el estadio del espejo sin que yo mismo me vea, ¿no? Así que después ustedes me dirán la impresión que yo doy mientras estoy hablando. Bien. En principio, les voy a aclarar que más o menos a la 1:25, ¿eh? Yo me doy 5 minutos eh, normalmente terminamos de 1 a 2:30. Yo a las 2:25 calculo que voy a tener que dar mi punto final. ¿De acuerdo? Y voy a dejar igualmente una hora, voy a trabajar una hora y 5 y 10, no sé. Y después las preguntas están abiertas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese ritmo si todo conviene. En principio y ante todo, porque no todos los días me dan, yo diría, este privilegio y este honor de poder hablar de un seminario ante un público particularmente, yo diré, elegido, porque que son gente que desea venir a este seminario. Que de alguna manera yo participo desde hace mucho tiempo ya, y por razones circunstanciales. Mi amigo Cueva me dijo, bueno, vos tenés que hablar el 22. A lo cual, ¿cómo le decía que no? Era muy difícil, ¿no? Además que me gustaba. Entonces, por cierto, le agradezco ese lugar que él me concede de alguien que puede hablar de eso. Y además tengo que reservar algo que es que cada persona que habla tiene su estilo. Y yo lo que no puedo copiar, porque no me sale, es el estilo Cueva. Él tiene el suyo, yo tengo el mío. Y parecería ser que a pesar de que yo tengo el mío, a él no le incomodó en lo más mínimo mi estilo, porque me dijo, hace vos lo que quieras. Lo cual es una frase que, a pesar de la confianza que esto comporta, que esto implica, no deja de ser problemático, ¿no? Porque hacer lo que quiera, en principio tendría yo saber lo que quiero. Es más o menos lo que pasa en un análisis. Uno va a ver a un psicoanalista para decirle en principio que lo cure de algo. O sea, a partir de un síntoma, ¿no? Y a poco que va avanzando la cosa, si la cosa avanza, cuando el síntoma ya deja de ocupar el primer lugar, deja de ocupar el primer plano de la escena, aunque siempre sigue ahí, ¿no? Sacarme el síntoma de encima, aparece otra pregunta, que es más o menos la respuesta que yo me daba a la proposición de Cueva, que era, ¿y yo qué quiero decir? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué es eso que se llama el deseo? El deseo es más o menos
la imagen que mejor que yo he tenido del deseo es como un jabón mojado que uno agarra. Lo agarra bien y como no quiere que dé suerte, pero como es mojado se resbala y uno de pronto abre la mano de golpe y se da cuenta que el jabón, supuesto objeto del deseo, no está más. Está la forma nada más de la mano que lo agarró, lo cual no deja de ser un problema, porque siempre, ¿y por qué es así? Porque no hay un deseo que yo llamaré en el sentido auténtico, siempre está el otro, el deseo es el deseo del otro. Y el deseo es el deseo del otro, siempre es un problema. Y es un problema que empieza desde el principio de la vida. Uno nace, y en este caso voy a tomar como paciente a Francisco Gofreda, que es el que más o menos conozco. A mí no me dijeron que yo era Francisco Gofreda Hugo, el que ven ahora, no, me dijeron, él es médico cirujano y todavía estaría en el, no sé, en los primeros meses de lo que se llama el embarazo y ya tenía el deseo del otro arriba mío, hasta el punto que cuando yo nací, yo diría, yo no era solamente Francisco Gofreda, el hijo mayor de mis padres, sino también médico. Y no solamente era médico, sino también era médico cirujano. Tenía un poco ya, yo diría, el deseo del otro inculcado en las venas, por no decir en el ADN, para ser un poco contemporáneo. Yo era eso. Y un día, como para todo ser humano, en el estadio del espejo, porque ahí Alfonso me permitió decir algo al respecto, pasa un momento que cuando seguramente yo, como todo ser humano, me vi, me dije, ¿ese soy yo? Y sí, ese era yo, pero al mismo tiempo era yo médico y médico cirujano, lo cual el margen de libertad para mi deseo era mínimo, ínfimo. ¿Cuál era mi deseo en ese mismo momento que yo me miraba ahí, en el espejo? Lo único que hay que calcular, y cuando hablo de calcular me refiero a algo que estoy leyendo, no sé si ustedes se van a aguantar la lectura. Es un libro de Galileo Galilei. Miren lo que estoy leyendo, no es demasiado contemporáneo el señor. Se llama Dos lecciones infernales. Al que tenga paciencia, es un libro muy pequeño, tiene pocas páginas, tiene unas 120 páginas en formato chiquitito, se lee rápido, pero creo que vale la pena de saber algo de eso que estoy hablando. Lo que podríamos llamar, ¿cuál era el margen que entre el deseo del otro y lo que yo quiero? Y tal vez un análisis no sea otra cosa que eso. ¿Cuál es el margen que me queda entre lo que el otro me estipuló como destino, el que otro puso sus palabras para que yo comience a hablar, también puso el deseo de él en mí? En última instancia, nos debatimos en una lucha de deseos. Hago un paréntesis. Cada vez que quieran preguntarme algo, preguntar algo, pararme, levantan la mano y Juan Manuel me avisa y estoy dispuesto. Entonces tenemos un pequeño margen, muy pequeño, y tal vez entre el momento que yo me miré al espejo y recuerdo estas palabras, a las cuales estuve totalmente, yo diría, entre comillas, condenado, seguramente hay algunos minutos, algunos segundos, donde yo decía, yo puedo elegir quién soy. Pero esto dura milésimas de segundo, porque en el resto es en el espejo que me veo reflejado con todo lo que esto comporta. Un analista tiene que saber eso, para hacer la diferencia entre curarse y desear. Así que de esta manera introduzco
poco, yo lo que quiero hablarles de mi manera también de leer, cómo yo leo. Este seminario me permite hacerlo, sabiendo además ustedes que este seminario de Lacan me es afín porque lo he estudiado, lo he leído, lo he presenciado después del seminario aún, que fue el primero que yo, al cual yo participé. Bien. Lo cual no deja de ser impresionante porque una cosa es escucharlo, otra cosa es leerlo y otra cosa es hablar de lo que uno lee. Son tres momentos diferentes y se los puedo asegurar. Aunque sea cuando yo escuchaba a Lacan hablar de esto, yo sentía que entendía todo, absolutamente todo, que era de una claridad absoluta. Y como buen trabajador extranjero, un inmigrante, y como todo inmigrante se cree inútil para todo servicio, era uno de los primeros que había tomado contacto con la persona que los tapeaba, que los rehacía, que los escribía, y uno de los primeros ejemplares era para mí. Entonces yo los leía rápidamente, apenas había terminado la totalidad del seminario, no lo teníamos clase por clase. Y cuando yo lo leía me daba cuenta que no entendía absolutamente nada, nada de nada. Que todo aquello que había sido para mí una fuente de asombro, de entendimiento absoluto, en última instancia lo que yo sí entendía es que yo iba al seminario de Lacan a escuchar a Lacan y con eso alcanzaba y bastaba, yo diría, para comprender todo. Lo que pasa es que la lectura impone otro tipo de razonamiento que no lo impone solamente escuchar al maestro. Entonces, es así como introduzco también este seminario a partir de lo que fue mi experiencia personal. Una cosa es escucharlo y otra cosa es leerlo. Además, Lacan habla de esto en este escrito, que es el pasaje de la lectura a la escritura. Bien. Entonces dice, yo tengo el texto delante mío, tengo el texto en francés, no en el texto en español, y yo recomienzo, dice, y exclama la primera vez, que era su estilo para llamar la atención. Yo recomienzo, ya que, dice primero, yo había creído poder terminar. Porque hay una diferencia entre la primera y la segunda frase, es entre el puisque, porque, que uno traduce rápidamente porque, pero quiere decir ya que, y el otro que es yo había creído. Lo cual habla de una gran tensión subjetiva. Habla de una gran tensión subjetiva entre, dado que yo creía haber terminado, o yo creía, o porque yo había creído. Ustedes ven que en este tipo de juego de palabras, lo que está en función no es el finir, no es el terminar, sino la posición subjetiva que tienen en sus dos momentos Jacques Lacan. Entonces esas dos posiciones, ¿a qué nos llama? Y él dice que eso se llama el pase, la paz. Como se dice en francés, la paz. En español, el pase. Yo creía que se había pasado el pase para mí. Cosa que creen, como ustedes lo saben, muchos analistas, entre otros yo. Porque también tuve, no sé si el honor, no sé si es el privilegio, no sé cómo llamarlo, de haber hecho el pase, de haber sido nombrado AE, aunque le puse una pequeña, yo diría, si me lo permiten, excepción. Yo no terminé mi análisis cuando hice el pase.
Muy por el contrario, lo hice durante mi análisis, durante las sesiones de análisis, que fui nombrado AE, y después seguí mi análisis casi 10 años más. Es por eso, tal vez yo sea la excepción que confirma la regla, pero de esa excepción se habla poco, a pesar de que no soy yo el único que después de haber hecho sus... todo lo necesario para ser nombrado vuelve a ver al analista. Como yo sabía que más o menos eso era lo que me iba a pasar, sin saber lo que pasaba, porque en esa época, cuando yo lo hice, no pasaba nada de esto, yo sabía que entre el pase y el análisis había una pequeña diferencia. Y entre el pase como procedimiento y el fin de análisis era mucho más grande la diferencia. Y es así como me encontré rápidamente con este seminario, me encuentro nuevamente ahora con este seminario, donde lo que él está indicándonos, Lacan, que el pase es como ida y vuelta, se pasa muchas veces, no se pasa una sola vez. No es porque yo hice el pase que se terminó, no, es porque vos hiciste el pase que esto recomienza. Por eso la famosa frase, yo me la paso pasando el pase. Hay que ver qué sentido se le da a ese pase. Evidentemente ahora tomado por las costumbres de la época algo muy particular, que es como, bueno, es un momento, digamos, de mi análisis, terminé, hago el pase, soy nombrado me van a llamar, van a decir, qué bien, qué bien. O sea, la escarapela. Pero evidentemente es una escarapela que ni San Martín la quiere, él se la regalaba, como ustedes saben, a su sobrina para que juegue, pero esto además que dura poco, no dura mucho tiempo, dura 3 años, y se pone en crisis muy rápidamente, porque el otro al cual el pase se dirige, hay que saber cuál es. Y hoy en día estamos en un momento donde de ese otro sabemos bastante poco, más allá de las asociaciones psicoanalíticas. Y así comienza Lacan hablándonos de esto que él mismo se asombra. ¿Mm? Y se asombra, yo sigo en la primera frase, que de alguna manera es el pase que no tiene nada más que ver con el pasado, sino ese pase que se continúa a volver a pasar, que me da la ocasión, dice él, de poner un cierto relieve. Y es exactamente de ese relieve, que todavía no define cuál es él, que voy a hablar este año. Y es importante lo que parecería una banalidad, esa frase, este año. Me acostumbré, y perdónenme, a leer Lacan a la letra. Este año voy a hablar de eso que pongo en relieve. Además es increíble porque si ustedes se dan cuenta que la estructura, se dieron cuenta evidentemente, es como dijo al mismo tiempo Cuevas en su primera clase que dio, que de esto en la última clase dijo que iba a hablar. Recuerdan que él acentuó ese punto. Y ustedes verán que en la primera clase de Lacan, del seminario, él da de alguna manera el programa de lo que va a hablar durante todo el año. Se trata de encontrar al interior de la primera clase el programa. Y es un programa muy particular. ¿Y por qué estas? Hay que ver qué quiere decir yo recomienzo. ¿No? ¿Y en dónde él recomienza? En el mismo nombre que él le da, Le Nom du Père, que mismo por su homofonía, por su forma de escucharlo en francés, y como él mismo lo dice, que se trata de algo que tal vez dejó en suspenso
prometiendo que nunca más lo va a hacer, lo cual habla bien de lo que quiere decir la promesa. La promesa tiene valor para aquel que la da. ¿Ustedes se acuerdan el famoso proverbio de un gran político francés? Usted prometió tal cosa. Sí, es verdad, el problema es el quien se lo creyó. ¿No? El problema no es la promesa, sino quién se crea la promesa, ¿no? Y entonces él mismo lo dice, que en esta manera de nombrar le nom du Père, que se asimila evidentemente a los nombres del Padre, como lo explica, él recomienza ahí, en ese punto mismo donde le dijeron que no. Le dijeron y él también dijo que no. A tal punto fue un no definitivo porque tomó ese no, ese de eso no se habla de los nombres del Padre, terminó por él en la ruptura con la Asociación Psicoanalítica Internacional y la creación de su escuela. Un poco podemos decir que este seminario retoma qué va a ser su escuela, qué es la escuela que él pretende hablar. Y como ustedes saben, un poquitito más abajo, él habla de las sociedades analíticas. Enseguida me voy a referir, porque es un término muy particular. En las sociedades se caracterizan por un conjunto de individuos, estoy leyendo lo que dice la definición exacta, de individuos que conviven bajo normas comunes. Es la definición del diccionario de la Real Lengua, de la Real Academia. Eso es muy semejante a una comunidad, pero es también como a un panel de abejas, dice el diccionario. Es muy interesante, ¿no? O sea, poner el mismo, yo diría, tono las abejas con un pueblo, un país, habla, pero tienen un lenguaje en común. Y acá lo que venía a romper de alguna manera es el lenguaje en común. Y es así como empezamos a vislumbrar que el valor que toma para Lacan la diferencia entre cómo se pronuncia, y él presta una atención muy particular a cómo se pronuncia y a cómo se escribe. Lo cual no es menor. Y no es menor, ¿por qué no es menor? En principio porque el psicoanálisis, los psicoanalistas, perdón, un segundo, estoy buscando una cosa. Bueno, el psicoanálisis y los psicoanalistas se encargaron, y no sin razón, de diferenciar lo que se dice a lo que se escribe. Evidentemente no es lo mismo, porque lo que se dice está sometido de alguna manera, y más en el cuadro, en el marco psicoanalítico, a decir lo que uno tenga ganas, sin límite ninguno, sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de prohibición. Todo lo que le pase cuando el espacio que abre Freud, es un espacio de libertad absoluta de la palabra, lo cual es lo diferente a un test, o lo cual es diferente a los cognitivistas, o de cuál es diferente a los conductistas, o a los que hacen inteligencia artificial, que hay que darle exactamente dicho lo que uno quiere. En el análisis, y por eso se desplaza, no entra para nada en el mismo sistema. Es un sistema diferente. O sea, y que tampoco está sometido, para diferenciarlo perfectamente, de las reglas de la escritura. Porque en las reglas de la escritura, ustedes tienen exactamente y precisamente
cómo se escribe una frase, más allá del arte poético que usted tenga, más allá del arte combinatorio que usted tenga, más allá de su capacidad de elaboración, las reglas del escrito existen antes del escrito mismo. Que usted a las reglas, como cualquier, digo usted a cualquiera que le hable en este momento y a todos, cuando nosotros queremos escribir, no podemos hacer otra cosa que someternos a las leyes establecidas por la gramática, que es totalmente diferente a las leyes a las cuales somete el psicoanálisis a un paciente, que es decir lo que se le cante, uno podría decir. Y cómo se le cante, no solamente qué, lo que se le cante y cómo se le cante, hasta tal punto que muchas veces en la clínica aparecen ciertos pruritos. Como, si tendría que decir la palabra que me viene a la cabeza, pero es esa que tiene que decir. Normalmente es hijo de puta, por ejemplo. No, era un mal tipo, una mala mina, pero lo que le vino no fue ni buen tipo, ni mala mina, ni buena madre, ni mal padre. Un hijo de mil putas, y es mucho mejor para el psicoanálisis, ¿no? Y uno quiere conformar muchas veces el discurso a estas reglas de funcionamiento que no solamente son sociales, sino es para ocultar verdaderamente al sujeto. Bueno, me doy cuenta que no avanzo demasiado. Pero, y ahora avanzo un poco más, que le nom du père, y él lo dice, que suena de la misma manera que le nom du père. Suena igual, es que quiere decir que sea lo mismo. Y es ahí donde yo creo que no. Que no es lo mismo le nom du père que le nom du père. Y en este seminario, me parece que va a, de alguna manera, y que quede bien asentado, de alguna manera va a romper con los le nom du père, los nombres del padre, por los no incautos yerran, que es otra cosa. Porque de alguna manera, de una manera muy precisa, él con le nom du père, los nombres del padre, se dirige a aquellos, él lo dice, que no le dejaron hablar de eso. Y dice algo muy interesante, que es el nombre de Freud, que se lo prohibieron, lo ven en la frase. De cierta gente que yo no puedo calificar que sea un nombre de Freud, que han justamente se han sido sorprendidos al enunciar le nom du père. Pero creo que ahí hay algo muy particular, que yo creo que en ese momento, cuando dice le nom du père, está hablándole a Freud, que no es lo mismo le nom du père que los nombres del padre. Porque los nombres del padre se acercan mucho más a Freud, de alguna manera, dado el papel fundamental que ocupó Freud, entre otros, a partir del mito del Edipo. Y lo que pone en cuestión, y además él lo dice de una manera clara, que es mismo las sociedades psicoanalíticas se han constituido a partir del nombre del padre. O sea, de alguna manera a partir de Freud. Y tal vez sean un poco visionarios en el buen sentido del término los que se dan perdón, los que se dan cuenta que diciendo va a hablar Lacan del le nom du père, por decirlo en un lenguaje que no es conocido, acá hay gato escondido. Y evidente el seminario lo que muestra, que hay un gato escondido. El seminario muestra que hay un gato escondido porque
Porque más allá de todos los elogios que él haya podido hacer Lacan, y mismo dando los ejemplos de cómo se pronuncia la S de nom du los no incautos. Además, creo que sería bueno que ustedes, si tienen ganas, se ensayen un poco a eso, a pronunciarlo en francés, porque no podía decirse las cerezas tienen buen gusto, como se dice en el texto en español. Perdón. ¿No? Porque hay algo de la fonética francesa, de la pronunciación francesa, que haya una continuidad y discontinuidad con respecto a esas dos maneras de pronunciarlo. Y no por nada es importante. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis como tal y su práctica es una práctica oral. Es de cómo se habla. Por eso habla Lacan de que hay algunas lenguas que él lo llama la riqueza de la lengua permite hacer eso. Y no voy a dejar de lado cuál es la riqueza del español con respecto a las otras lenguas en lo que concierne al psicoanálisis. Es que el español tiene una riqueza particular. Como diría el tango, ese algo que te vende. ¿Cuál es la riqueza que Freud encontró en la lengua española para decir que era la lengua más apta para la transmisión del psicoanálisis? No sé si esto alguna vez lo dije. Traten de, yo diría, de perdonarme las repeticiones. Muchas veces digo varias veces la misma cosa. Pero esta vez no sé si lo dije. Pero Freud, por un lado, era tenía una gran percepción de este hecho, la diferencia de las lenguas y de la riqueza de la lengua para transmitir el psicoanálisis. ¿Y qué quiere decir que haya una riqueza en la lengua para transmitir el psicoanálisis? Que no se puede transmitir fuera de la lengua. Perdón, voy a buscar algo para mi tos. No sé por qué no me agarra nunca ataque de tos, no es alergia. Yo creo que es un poco hablar de estas cosas delante de ustedes, que me agarra eso de que me pica la garganta. Un poco como diciéndome, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Pero es verdad, como ustedes han podido constatarlo en las obras completas de Freud, en los 3 tomos famosos, que Freud le dedica él dice que él lo leyó y que estima particularmente la traducción porque él, interesado y amante de la obra de Cervantes, aprendió la lengua de Castilla solo. Y hace de esa lengua algo muy importante. Hace de esa lengua como una de las más apropiadas, por decirlo, la más apropiada a transmitir. No quiero entrar en juegos políticos, pero si ustedes agarran una cartografía de la inserción del psicoanálisis en el mundo, van a ver la predominancia de la lengua castellana con respecto a otras lenguas. Dejo eso para aquellos que quieren dedicarse un poco a este tipo de estudios. Pero bueno, entonces estamos en eso, en la lengua. Y además hay que poner en tensión, porque hay que ponerlo rápidamente en tensión, tanto la lengua como fenómeno oral, como lo que está del otro lado, que es el proyecto de Lacan, que es de alguna manera matematizar el psicoanálisis. Es de alguna manera salir de la lógica significante
en la cual había trabajado hasta el seminario anterior, aún, para pasar a otra lógica. Es una lógica totalmente diferente. ¿No? Pasamos de un significante representa a un sujeto para otro significante, con un resto del objeto A, para pasar a partir de aún con algo del cual no había hablado de la manera que empieza a hablar ahora, que es de la función del goce. Es a partir del seminario aún, del seminario encore en francés, de aún, que empieza a tomar un lugar preponderante el goce, que de alguna manera está excluido, de alguna manera dije, de las fórmulas de la lingüística. En un lado se apoya en la lingüística, un significante y las leyes del significante, la significación y todo lo que esto trae aparejado, para pasar a otra lengua, yo diré, a una lengua donde aparece el goce. Lamento profundamente esto que me pasa, pero no puedo evitarlo. O sea, que a partir de decirle non du père, los nombres del padre, y los non du père, los no incautos yerran, que como ustedes se dan cuenta, hay algo de la lengua que interviene ahí. Una cosa es decir en español los nombres del padre, no tiene nada que ver con los no incautos, deambulan, yerran, caminan, etcétera, etcétera, etcétera. En francés eso se da, que esa suerte de homofonía, esa suerte de dicen casi lo mismo, se da nada más por lo que él llama la riqueza de la lengua. Se da en francés y no se da en español, por ejemplo. No pueden hacerlo en español, no da. Lo cual no quiere decir que los invite a estudiar francés, ni mucho menos. Digo que no se da. Como hay otras que se dan en español que no se dan en francés. Y esto todos analistas debemos saberlo. Porque no es lo mismo analizar a alguien que habla español, pero es un inglés que habla bien español, que yo diría un nativo de la lengua. Bien. Entonces, le decía leyendo esta frase, es que ese decir de la misma manera, la misma frase, una de las miles de maneras de decir lo mismo, que es hablar del recomenzar, Lacan al principio, es que quiere decir que sea lo mismo una cosa que la otra. Y voy a dar mi idea, no es lo mismo. Por eso es un recomenzar para algo que no va a tener fin. Porque hay que entender este recomenzar por algo que no tuvo fin. O sea, que yo creía que haber terminado. Yo creía que esto terminaba, pero no terminó. ¿Por qué? Simplemente porque la lengua no lo permite que con esto terminemos. No es una voluntad para nada. Son las leyes propias de la gramática y del sonido, lo cual impone al mismo tiempo una suerte de, ¿cómo diré yo?, de cuidado al respecto. Y eso dice en los dos, la frase siguiente, es el mismo saber o sentido donde el inconsciente es un saber donde el sujeto puede descifrarse. Está dando una idea del inconsciente muy particular. Perdón, es bastante insoportable. Entonces, es muy importante saber que acá también está definiendo al inconsciente
como un saber constituido, un saber donde el sujeto se descifra, que no tiene nada que ver. Y me permito marcar la diferencia. Un significante representa un sujeto para otro significante. El sujeto en la fase anterior a hacer seminario aún era una articulación significante. De ahí él nacía con un resto del objeto A. Acá no es así. Y además, acá hay una tensión que después a lo largo del seminario se va a aclarar entre saber y sentido, donde el inconsciente es un saber a partir del cual el sujeto puede descifrarse. O sea que el sujeto ya no se descifra más a partir, yo diría, de la historia. Ya el sujeto no se define nada más a partir del pasado. Ya el sujeto no se define más a partir de lo que fui, de mis traumas, de mis síntomas, etcétera, etcétera. El sujeto, y él lo dice, esta es la definición del sujeto que yo doy, el sujeto tal que lo constituye el inconsciente. No sé si la traducción española lo dice así exactamente. Si alguno la tiene a mano, la podrá leer. Pero fíjense ustedes que acá el salto es bastante brusco. Un sujeto tal que lo constituye el inconsciente. No es el sujeto que constituye al inconsciente, sino que el inconsciente constituye al sujeto a condición que él pueda descifrarse al interior de ese saber constituido. Lo cual nos hace pensar que el inconsciente precede al sujeto sin que él lo sepa. Es decir, que de allí sale el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente limpio, diferente del yo soy quien soy. ¿Acaso soy aquel que el inconsciente me ha descifrado? Sin saber y diferenciando bien, y no dice nunca qué es el inconsciente realmente. Y lo que va a hacer Lacan durante todo este transcurso, este seminario, yo diré, es buscar una definición del inconsciente. Y vean lo que dice enseguida, rápidamente después. Voy a dar, dice él, una indicación que ya ha dado en mis seminarios precedentes. Está marcado por la relación de lo escrito al lenguaje. La relación de lo escrito al lenguaje. Del pasaje del saber a lo escrito. Punto fundamental. O sea, lo que estaba escrito, ¿cuál es la relación entre lo escrito y el lenguaje? Tal vez uno lo que hace en el análisis no sea más que repetir de miles de maneras lo que ya está escrito. Hasta el punto que muchas veces le habrá sucedido a ustedes, como analistas, los pacientes que dicen, digo siempre lo mismo. Es lo que está hablando Lacan. Siempre se recomienza. Y más va a decir, en todo el seminario, que eso no se modifica ni en el curso de todo el análisis, que se mantiene ahí incólume, que la palabra a eso que está escrito no lo puede, yo diría, hacer borrón y cuenta nueva. Eso está ahí, no se mueve y se lo escribe de miles de maneras diferentes. Y además el pasaje está dado por el saber inconsciente a la escritura, no a la conciencia. No está dado por
tomó conciencia de su inconsciente, como se dice, se dio cuenta, sí, se habrá dado cuenta, pero el problema es si puede escribir eso de lo cual se dio cuenta. Y eso que se escribe además tiene como función el poder transmitirlo, la escritura. Por eso la matemática va a ocupar un lugar muy, pero muy particular en este seminario. No la matemática, sino la topología. Y no por nada, voy a apurarme porque me quedan, según mi proyecto, 10 minutos y recién hablé un cuarto de lo que pensaba. Sí, ahora te iba a avisar para poder mandar otro link y nos volvíamos a conectar. ¿Ya lo mandás? Sí, si querés, cortamos acá No sé, y vos dirás, mandamos. vos dirás. Dale, dale. Entonces, frenamos un segundito acá, aprovecha para tomar algo. No puedo Y tomar nada porque estoy encerrado en una cabina de alguna manera. Pero no importa, no, ya está, ya se pasó. bueno, y ya envío el otro link y nos volvemos a conectar. En Gracias. 2 minutos llego. Dale. Cuando quieras, Hugo, podemos continuar. Estás silenciado, Hugo, me parece. Es lindo escuchar silenciado, porque normalmente se dice muteado. No sé si ustedes ven acá la influencia y los psicoanalistas tenemos que estar muy advertidos de los cambios de la lengua para significar algo en función de las tecnologías. Pero eso ya es pasar a otro tipo de... Bien, ustedes me ven, yo también. Bien, entonces estaba ahí. Y dije de la relación del pasaje de lo escrito al lenguaje. Y hay un pasaje de lo escrito al lenguaje, que es eso de alguna manera, hacíamos de lo escrito, aquello que se inscribió en mí, aquello que no puedo olvidar, y que de alguna manera lo hacemos pasar al lenguaje con la ilusión de que lo olvidemos definitivamente y que nos cambie la vida. En general pasa, pero bueno, pasa más o menos. Siempre uno dice, y reempieza de nuevo con esto. ¿Cuándo se termina? ¿No? Más de uno lo habrá sentido en la boca de los pacientes y en la boca de uno mismo. Pero bueno. Y hay otro pasaje, que no es solamente el pasaje de lo escrito al lenguaje, sino el pasaje de lo escrito al saber. Y de ahí es también lo que se le ha pedido a los psicoanalistas, después de haber pasado, yo diría, del escrito al lenguaje, como dice Lacan, y de ese lenguaje haber hecho un poco, se terminó para mí, puedo hacer el pase, lo que se les pide no es que cuenten la historia del pasaje, sino que hagan un escrito, que escriban el pasaje y pasar del lenguaje a la escritura, pero sobre la forma de un saber constituido. Y cuando digo constituido es un poquito entre comillas, porque es un saber que no se termina nunca. Porque sí, hay un saber que sí se termina, y esto es muy importante, porque además está en el texto, y yo me adelanto un poco. Es cuando hay una relación entre el simbólico y lo real, es un saber que da la ciencia como resultado, da el saber constituido, la matemática, si ustedes quieren, lo que estoy yo leyendo de Galileo Galilei. Pero nadie puede decir que la matemática se terminó después de haber sido escrita por los primeros hombres. La matemática sigue funcionando y se hacen nuevos textos y aparecen nuevas concepciones de la matemática, Kant, Gödel y otros más. ¿Por qué? Porque es la relación entre lo real y lo simbólico que produce eso. O sea, cuando lo de lo simbólico extrae de lo real algo que produce un saber constituido. Que a partir de ahí
Ese saber está, yo diría, a la disposición de todo el mundo. Pero también va a decir en este seminario, y me adelanto un poco, ya que no me quedan muchos minutos, que también hay una relación entre el imaginario y lo simbólico. Y esto me parece que es muy importante, porque dice que... ¿Me llaman? No. Bueno, que No, entre lo bueno, real y lo simbólico, lo que se produce es que el imaginario da el sentido. Y lo que constituye, ¿qué es? Eso que da un sentido como definitivo, es la religión, que de alguna manera se va a estar constantemente. Son los dos grandes discursos, los cuales Lacan no va a parar de pronunciarse, de los dos, siempre va a poner en tensión el discurso de la ciencia y el discurso religioso. Porque para el discurso religioso no hay nada más que escribir. Ustedes nos imaginan diferentes versiones de la Biblia, pero sí pueden imaginarse diferentes versiones, yo diría, de la lógica cuántica. No habría ningún problema. Eso no ocasionaría problema. Pero sí ocasionaría problema imaginar que puede haber textos nuevos de los textos sagrados. ¿Qué quiere decir que sean sagrados? Que son de alguna manera intocables. Y todo en cada uno de nuestra alma, yo diría, hay cosas sagradas. Eso que no se toca también. Y es eso que no se toca, sabiéndolo que no hay que tocarlo. Por eso la neta tiene que tomar muchas precauciones cuando toca algunas palabras que el paciente mismo las puede llamar como eso es sagrado. Es una frase muy conocida de nuestra lengua, el eso es sagrado. Eso es sagrado quiere decir que ya está constituido como tal. O sea, es el imaginario y lo simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque lo puede decir. ¿Y por qué es sagrado? Porque tiene que ver con lo imaginario. Pero esto además está equiparando, fíjense ustedes, con el simbólico en el medio, que tienen que los tres registros, real, simbólico, imaginario, tienen el mismo valor aunque no tengan la misma función. De ahí mi título, el título que yo le he dado a esto que estoy presentando, del eterno recomienzo al nudo borromeo, que creo que el nudo borromeo ya no tiene más nada que ver. Cuando digo no tiene más nada que ver, no quiere decir que sea totalmente distinto. El nudo borromeo es en la progresión de este recomenzar constante de darle forma al inconsciente, que como ustedes saben, el inconsciente para Freud, nada más ni nada menos, el que inventó todo este chiste que se llama el psicoanálisis. Digo chiste porque es también una formación del inconsciente. Y cuando decimos formación del inconsciente, hay que darle todo el valor que esto comporta a las formaciones del inconsciente. Y fíjense ustedes, si leen las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud, el primer tomo, son 2 tomos que hay, pues yo tengo varias colecciones, después, bueno, en lo que estoy leyendo en este momento, él dedica 2 y 3 conferencias a las formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente no quiere decir el inconsciente, pero no le estoy diciendo nada nuevo. Son las formas que toma el inconsciente apoyándose en la lengua. Por el olvido, por un lapsus, por un chiste. Todo eso son las formas que puede tomar el lenguaje, que puede tomar para expresar, para darle forma a aquello que es sin forma. Y acá viene el punto esencial del cual quería también hablarles. Pero previamente
Y antes de hablar de ese punto, les voy a decir algunas palabras de lo que Freud llamó, ¿qué quería Freud de la interpretación de los sueños? Freud lo que quería, en primer lugar, era sacar los sueños del ámbito donde él vivía, donde él estaba, o sea, de la magia. Había alguien que podía leer los sueños, que era un hombre muy importante dentro de una tribu primitiva, por ejemplo, o dentro de sociedades donde había aquel que podía leer el oráculo, aquel que podía leer en sus manipulaciones, hacía fuego y leía en el fuego las formas que tomaban las nubes o lo que sea, podía leer el sentido del sueño que alguien le traía. Y Freud no aceptó eso. ¿Y qué fue el trabajo de Freud? Hacer pasar el saber del sueño por la asociación libre del paciente, es decir, por el lenguaje. O sea, que él arrancándole el lugar al brujo, al lector de sueños, le daba un lugar al sueño como tal, como una formación del inconsciente. Y que tenía, además, yo diría, algo muy importante, que es que no hay una, yo diría, una tabla de sentidos, sino que cada sueño tiene un sentido uno por uno. Y el uno por uno no quiere decir que sea una serie de uno por uno, sino que es que todos son distintos. Por eso cuando se dice caso por caso o uno por uno, lo que se está diciendo es que no hay dos iguales, lo cual constituye una serie muy particular. Sería la serie de los que son todos diferentes. A diferencia de una serie ordenada a partir de un rasgo común. Bien, sigo entonces. Sigo entonces en la frase, vuelvo a repetir, levantan la mano cuando quieren. Una definición de tal que nosotros lo conocemos por el inconsciente. Este es el inconsciente lo que hace relaciones. Esas relaciones a ese saber de los cuales nosotros nos tormenta. Y eso es lo que hace las relaciones de goce. Eso que hace las relaciones, lo que hace las relaciones es el goce. Y es algo que retoma del seminario anterior, cuando decía que los significantes, la función que tienen es de transportar el goce. O sea, son en última instancia, yo diría, alguien que hace la mudanza, transporta los muebles de un lugar a otro. Es algo así, de ese orden. O sea, las palabras lo que hacen es transportar el goce, poniendo un acento en el tormento del goce. ¿Y por qué se llama un tormento? En principio es un tormento indicando que la articulación significante no da un saber total. De ahí aparece el no todo. ¿Y cuál es la parte que le falta al no todo para que sea todo? Por decirlo así, si uno tiene un poco esta idea. La parte que falta es el goce. Acá se llama el goce. Anteriormente se llamaba el objeto A. O sea, aquello que resta, que queda, que desaparece de alguna manera. No que desaparece, que aparece como falta y en el cual se va a localizar el objeto A. O sea, aquello que está fuera de la cadena significante. Y acá eso que está fuera de la cadena significante, pero que al mismo tiempo la está enrollando, diría,
yo, es el goce. Y que además, y eso para nosotros es fundamental, es que no hay saber que esté despojado totalmente del goce. Tal vez el científico sea el que más se acerca. Simplemente que en lo que respecta a nosotros como psicoanalistas, no por nada, el deseo del analista, lo que se llama el deseo del analista, ¿qué es? ¿Qué es el deseo del psicoanalista? Sería muy difícil porque no hay una fórmula general, pero tiene que ver, de alguna manera, con un saber, con todo el saber que él ha podido extraer y en la medida de lo posible despojado, limpio de goce. Y eso lo tenemos además, de alguna manera, en la página 33 del seminario anterior, donde dice: el significante es la causa del goce. O sea, acá tenemos una articulación muy clara entre goce y significante. O sea, el goce no es un goce en sí, sino el goce, lo dice en la página, vuelvo a repetir, en la página de la edición española, el significante es la causa del goce. Sin significante no hay goce. Es lo que hay que saber. Lo cual diferencia al hombre del perro, ¿no? Porque que yo sepa, la única palabra que dicen es guau guau, o los gatos miau miau. Y evidentemente los patrones le hacen, le dan muchos valores, ese miau miau y guau guau, está contento, está triste. Son más bien el que está contento es el patrón o la patrona. Y además veo cada vez más perros y gatos en las calles acompañados por sus patrones. Seguramente porque ahí debe haber alguna necesidad de que alguien en la soledad que pueden vivir esa gente, que pueda ser una causa. Pero además encontramos la diferencia muy importante en este seminario, que lo vamos a ver a lo largo de todo el seminario para los que hayan leído, y también lo vimos en el anterior, es que parece una diferencia esencial entre el goce y el amor. ¿Y por qué hay una diferencia fundamental? Porque si bien el significante es la causa del goce, el amor es puro real. No hay causa. Por eso entra aparte dentro de lo que podemos llamar el orden de los sentimientos. Queda totalmente aparte, excluido. Y es por eso que leyendo últimamente la inteligencia artificial, que me interesa mucho su desarrollo, y me interesa mucho por el destino que puede tomar la inteligencia artificial en su relación, el destino del psicoanálisis a partir de la inteligencia artificial. No digo que lo va a suplantar, digo que hay que prestar atención, y una atención extrema. Porque si es posible que los ejércitos ahora tengan un comandante en jefe, pero también tienen otro comandante en jefe, que es la inteligencia artificial, que les dice lo que hay que hacer. No solamente el comandante en jefe, sino son dos ya, comandante en jefe. Bien. Entonces decía del amor. Y no por nada Freud habló, cuando se habla de transferencia, hay que ver, es el amor de transferencia. Y el amor de transferencia no es lo mismo de transferirle al otro el sentimiento que yo tenía con mi papá, mi mamá, o lo que se dice normalmente. La transferencia como pura repetición. Lo que hoy sentí con tu mamá, lo que sentías con tu mamá, hoy lo sentí vos conmigo. Bueno, es simple, pero eso pasa constantemente en todas las cosas. El problema es que Freud le atribuye
a la referencia, el amor de transferencia es lo que determina y lo que desencadena un análisis. ¿Qué quiere decir este amor? En última instancia, tal vez sea lo que me permití llamar un día el amor hacia lo real. En tanto que el amor es uno de los nombres de lo real. De lo real sin la interferencia sucedida del simbólico y de lo imaginario. Y no por nada volver a la inteligencia artificial, si hay un sentimiento sobre el cual no se pueden pronunciar para nada, es sobre el amor. Encuentran para todo maneras de ordenarlo, de ver cómo se hace, de ver la fisionomía de la gente, pero con el amor, de ese sentimiento no pueden decir absolutamente nada. Bien, esto me doy cuenta que estaba recién empezando. Y voy a terminar para que haya unos minutos para la discusión, cuando empieza a hablar lo que yo llamaría los diferentes saltos que hay en el texto y sobre lo cual en algún momento va a haber que detenerse. El primer salto que da es, y esto es muy importante, poner los tres registros al mismo nivel, el real, el simbólico y lo imaginario. Y al mismo nivel, ustedes saben, creo que ustedes pertenecen a esta comunidad vasta que se llama los psicoanalistas, todo eso es imaginario, pero eso es imaginario, como si fuese una tontería, como si fuese un poco una debilidad mental. No dicen, pero al otro costado es muy sabio. Entonces, bueno, ya habría una cierta tensión. No, el imaginario estuvo muy, yo diría, maltratado, sin saber que es un punto fundamental de la constitución del sujeto, de la constitución de la libertad y al mismo tiempo de lo que va a decir acá y que lo va a retomar. Y lo dice. El imaginario es una dimensión que, como ustedes saben que yo lo he escrito, tan importante que las otras. O sea, les da el mismo valor. Son una tan importante que la otra. Pero que en ambas hay una diferencia. Y como lo dice, todo lo que se dice cuando dicen, todo lo que se dice es imaginario, no es todo imaginario. Pero el salto es que, y acá lo dice, esto se ve bien en las ciencias matemáticas. Yo quiero decir, por esto lo que es enseñable que concierne al real que vehicula el simbólico. Esto es lo enseñable. O sea, aquello de lo real que el simbólico de alguna manera vehiculiza. Y fíjense ustedes que al principio él habló del sujeto como algo que se descifra de un saber constituido, que es el inconsciente. Y esto tiene, no digo una homología total, no es lo mismo, pero están cerca uno del otro. Por eso se habla del encuentro muchas veces en el lenguaje, yo diría, común de los psicoanalistas, un encuentro con lo real. En principio nadie encuentra lo real, a lo sumo serían destellos de lo real, reflejos de lo real, porque no se sabe cuál es la dimensión. El único que da la dimensión realmente de lo real es lo escrito sobre lo real, que indica además por una simple ecuación de más y menos, que es lo que supuestamente queda todavía. Y este es un salto, es un punto importante del seminario y le permite además decir a continuación y muy rápidamente, el imaginario es aquello que descifra, que para el desciframiento
Y eso es el sentido. Por eso cuando se habla que la interpretación apunta al no sentido, hay que ponerlo al interior de esa frase. El imaginario es aquello que para el desciframiento, es el sentido. Por eso además, y acá me termino, no por nada, Freud decía que el paciente dice sí y él dice no. ¿Se acuerdan ustedes en Construcciones en el Análisis? Dice que no van por caminos, en el mismo camino, si van por caminos contrarios. Porque el paciente fundamentalmente lo que quiere es el sentido. Y el psicoanálisis lo que busca, ¿no? Que no es sino el no sentido que hay en el interior del sentido. Por eso aparece en Lacan la verdad siempre hay la no verdad. Siempre está el sentido y el no sentido. O sea, hay que incluir al interior del sentido el no sentido. Y un poco de interpretación analítica, si contra algo va, si es que va contra algo, es contra el sentido. En busca del no sentido, pero el no sentido entendido aquí como ese real que puede vehiculizarse a partir de lo simbólico. Y es justamente a partir de ese momento que aparece toda una serie que las voy a saltar, no tengo tiempo, perdonen, es la definición del nudo Borromeo. O sea, el nudo Borromeo vendría a ser aquello de estos tres nudos, de estos tres registros que anudados forman un solo nudo. ¿Eh? Un solo nudo. Y ese nudo, el nudo Borromeo, no diría que, yo me voy a permitir llamarlo así, este es el inconsciente lacaniano, el nudo Borromeo. Es el inconsciente que inventó Lacan, en el sentido que es a partir de ahí donde se puede articular, yo diría, las tres funciones de las cuales él hablaba, que tienen su historia dentro, evidentemente, de toda la escritura de Freud también, no es que Freud haya desaparecido ni mucho menos, pero es un salto, ya no es yo, super yo y ego, yo, super yo, los tres, y ello es real, simbólico, imaginario. El real, la ciencia, el simbólico, la lengua constituida, y el nudo Borromeo, el sentido. Es a partir de esos tres registros saludados que se constituye lo que me permití llamar el inconsciente lacaniano y a partir del cual el sujeto puede descifrarse. Bien, porque está ahí constituido. Bueno, dado que son las 14:19 y yo me tengo que ir a las 6:29, mis queridos amigos, nuevamente gracias por haberme permitido decirle lo que les dije y estoy a la disposición de ustedes durante exactamente 9 minutos. Muchísimas gracias, Hugo, la verdad fantástica, fantástica la clase. Bueno, los que quieran pueden levantar la mano. Yo me permito, arriesgar una pequeña preguntita para empezar. Respecto a lo que decías al discurso científico, ¿no es cierto? Me hacía acordar un poco al escrito La ciencia y la verdad. Y de repente a esto que planteabas ahora, se me ocurría si el discurso científico va por el lado de esa búsqueda de sentido que el paciente busca en el análisis, ¿no es cierto? Y si estos desarrollos de las IAs también no son como un intento de crear como un nuevo gran otro al que referir, ¿no es cierto? Esa búsqueda de posicionamiento. Bien, Eso. La inteligencia artificial no es una ciencia, primer punto, es una tecnología a partir de la ciencia. La bomba atómica no tiene, es una tecnología a partir de la teoría de la relatividad, por decir, de Einstein y Oppenheimer. Son desarrollos tecnológicos
a partir de algoritmos. La ciencia en última instancia estaría ubicada en el algoritmo. Después queda a los humanos saber qué carajo quieren hacer con los algoritmos, que no es lo mismo, ¿no? Pero ahí tenemos que ser muy claros en la diferenciación, porque creer que la inteligencia artificial, porque hay un robot de ciencia, no es ciencia. Es más bien algo que se pasea, yo diría, entre la utilidad, la tecnología y la ideología. Y además, no, por eso no deja de ser peligroso, porque fue la única tecnología, a mi conocimiento, que lleva hoy a los grandes países del mundo a inventar comité de ética con respecto al desarrollo de esta tecnología. O sea, de alguna manera la ética tiene que ver un poco con el sentido. ¿Qué sentido tiene? Pero creo que no se puede de ninguna manera asimilar los dos. Pero en lo que respecta a la ciencia, es que ciencia 2 más 2 igual son 4. Por decirlo de una manera muy reducida a su mínima expresión. O sea, reducir el conjunto de las percepciones a números, donde lo que desaparece es el sentido. Que después uno quiere decir, mirá, 2 caramelos más 2 caramelos son igual 4 caramelos para enseñarle al nene cómo sumar, es otra cosa. Eso será un método pedagógico. Está bien, eso no tiene nada que ver con la ciencia como tal, que es totalmente distinto, diferenciar, y creo que nosotros tenemos que diferenciar ciencia de tecnología. Y además la ciencia está sometida, a diferencia del sentido, a una revisión constante. Hay errores. El primero que lo cometió fue Galileo en ese librito que les mostré. Un error que él, según dicen, lo hizo a propósito. Pero bueno, habría que ver. Bien, gracias, Hugo. Bien. Si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no, entonces damos fin al encuentro y agradeciéndote eternamente, Hugo. La verdad que fue un encuentro fantástico. Eternamente sería bueno, porque eternamente supone que no me voy a morir. Pero bueno, entonces es más que un elogio, es decir, no es un gran agradecimiento, aunque si uno lee a Borges, parecería ser que la muerte no es lo peor. Mínimo en imágenes vamos a quedar eternamente quizás subidos a un canal de YouTube. Muchísimas gracias por todo y hasta Gracias, muchísimas gracias. Uy, gracias a todos. Buenísima. Gracias, Hugo. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes de haberme escuchado. Gracias.